un poco cómo seguir adelante. Siempre necesitamos el consejo de algún amigo y la mirada de algún amigo que conozca del tema. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fito. Otra vez en la cancha. Otra vez, Ha he vuelto vuelto. y mejor. Así que espero, uno siempre espera volver mejor, ¿no? Uno siempre espera. Uno Mm. siempre espera. Sí, sí, sí. La verdad Bueno, que sí. Julio, tengo varias cosas que preguntarte. Siempre nos desconcierta este gobierno, ¿no? Qué gobierno tremendo, ¿no? Qué gobierno cruel que siempre tiene algo para desconcertarnos y siempre para mal, ¿no? En principio, decime cómo se ha vivido el Día de la Bandera, que estuvo el presidente 15 minutos aquí en Rosario, antes de irse a Europa. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Institucionalmente podemos decir que fue intrascendente, porque la verdad que llama la atención. Si ya con Macri teníamos una mirada elitista de un acto cívico que históricamente caracterizó a Rosario cuando se conmemoró el Día de la Muerte de Belgrano. En realidad el Día de la Bandera es el 27 de febrero o en todo caso será el día que lo aprobó el Congreso, ¿no? Pero el 27 de febrero de 1812 se puede decir que es el día de la creación de la bandera. Claro, Eh, no el 20 de junio, el 20 de junio es el el día Día que de la murió Muerte, Belgrano. seguro. Eso es bueno de destacar, por un lado, porque también viene todo este discurso de Milei más extractado de la Wikipedia que de la Ma- verdadera historia. Del Villiquen, porque la verdad que el discurso yo lo escuché y Yo creo que el Villiquen era mucho más completo, sí, ¿eh? sí, mi sobrina de 12 Yo que años soy hace de la una generación, mi sobrina de claro, 12 yo años soy de hace la una generación redacción Villiquen y te digo que mucho era mejor más que esa, completo. Por sí, ejemplo, sí. jamás hubieran dicho en el Villiquen que la escarapela, que la bandera se inspiró en la escarapela, cuando todos sabemos que las escarapelas que repartían French y Beruti eran de color blanco y rojo para diferenciarse del común denominador de la sociedad que estaba frente al cabildo, ¿no? Por si había alguna situación de represión, porque ya eran estrategas esos hombres. No era solamente por un sentimiento. Pero bueno, volviendo un poco al tema, considero que fue intrascendente, elitista, que hubo muchas protestas y Caro, que hubo un contrato, que hubo un contrato en el segundo encuentro federal por la soberanía en la Facultad de Medicina, eh, que tuvo más riqueza, más participación, más popularidad y realmente un debate social que llevó adelante un poco más profundamente lo que expresó el presidente en el Monumento a la Bandera en su breve paso por Rosario, porque en realidad creo que estuvo 1 hora y media en Rosario. bueno, muy 10 y bien, media, vos 11 y pensás media eso, se fue. pero el gobernador y el intendente lo recibieron como si fuera el rey, ¿no? Indudablemente que hay intereses jugados ahí. Tanto el gobernador, a través de la necesidad de sus obras públicas, comprometidas con la nación y no terminadas, como el intendente, con la intención de tener recursos para, como por ejemplo el fondo de, de, del transporte, el Fondo Federal del Transporte, digamos, que se Claro. sigue cobrando, pero no se reparte. Quede claro que cada uno de los argentinos y las argentinas que cargan combustible pagan un impuesto al combustible y ese impuesto al combustible viene a engrosar el fondo del transporte, tanto del interior como del conurbano y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y no se está repartiendo, por lo cual se están quedando con fondos que tienen un objetivo definido. Mm. O sea, están una vez más incumpliendo la ley. Pero bueno, es típico del gobierno de Javier Milei esto también, no respetar la ley, pasar por encima de la institucionalidad, digamos, lo hace con sus viajes al exterior a recibir premios inexistentes o intrascendentes Ahí de salió, organizaciones que no pertenecen a los estados. ahí salió un paper de lo que llevaría gastado en el exterior, ¿no? Sí, 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 Una indudablemente. locura, una locura. Eh, es un... bueno, pero también es... A ver,
va a tener que responder por eso Javier Milei y todo su gabinete, ¿no? Pero Porque su comitiva también, el daño está hecho mientras tanto, ¿no? esto también es verdad, Mm. el daño está hecho. El tema es que mientras que se siga en este laissez-faire, donde amparado en la institucionalidad presidencial este hombre hace lo que se le da la gana y no lo que le corresponde, porque poco ha gobernado para los argentinos y de hecho poco avales les van quedando, porque con la ley bases que ha vuelto de senadores, aparentemente ni Pichetto ni los radicales estarían dispuestos a volver al texto original que salió de diputados para sacarse de encima también un compromiso latente que hace que mi ley tenga la posibilidad de decir, si ustedes no me dan la ley, yo tengo que seguir gobernando y hago lo Claro. que se me da la gana. Bueno, varias ¿Mm? preguntas tengo para que me respondas según tu pensamiento. Sobre la esperanza, eh, ¿qué opinas de Moreno y lo que está diciendo y el rejunte que está haciendo? No sé si es la palabra, pero bueno, me salió eso. Yo tengo una visión particular tanto sobre Moreno como sobre Grabois. Creo que son fenómenos mediáticos que necesita el establishment para decir que no todo está designado hacia lo de Milei. Y es un contrapeso de presión para tanto Caputo como Sturzenegger, donde están perjudicando con la recesión económica de la Argentina a los capitales inversores desde muchos años llamados el Círculo Rojo. Y entonces necesitan mostrar una cara de contrapeso y en este caso es Guillermo Moreno y, y Juan Grabois, independientemente de sus voluntades, digo, acá para llegar a los medios de comunicación masivos uno tiene que tener una utilidad y la utilidad que tienen estas dos personas o estos personajes políticos para el Círculo Rojo es justamente la presión hacia Javier Milei. Bien. Esa O es mi sea que mirada. no lo Después, ves con esperanza, ¿no? De un reagrupo, digamos, de un paso posterior a esto, a este espanto que es este gobierno, ¿no? es que particularmente no puede haber ninguna esperanza si no hay una planificación estratégica de qué país queremos tener y cómo vamos a ir hacia eso. Un candidato por sí solo, o cualquier candidato por sí solo, no está representando ninguna esperanza ya a esta altura del desgaste de la política neoliberal que se ha desarrollado en los últimos 50 años en nuestro país, 40 años, digamos, ¿no? Que estuvimos celebrando la democracia y muchas veces lo hemos dicho, la democracia tiene una gran deuda social con los argentinos y las argentinas, por lo cual ahora confiar en alguien tiene que demostrarme que en realidad vamos a ir hacia un lugar determinado, no alcanza con las consignas vacías, ¿m? Y empezar a decirme, esta es la bitácora del viaje que vamos a hacer, Sí. del camino que vamos a emprender para poder llegar a tal lugar. Esto el primer año, esto el segundo año, esto el tercer año, esto el cuarto año. Esto vamos a hacer con la producción, esto vamos a hacer con los salarios, esto vamos a hacer con el beneficio social, esto vamos a hacer con eh, las relaciones exteriores, esto vamos a posicionarnos con los derechos humanos. Me parece que los argentinos veníamos con un estándar alto que lo hemos perdido en poco tiempo. ¿Mm? Primero los 4 años de gobierno de Macri y segundo estos 7 meses de gobierno de Javier Milei. Sí, y la incertidumbre de la gente porque hay cosas que son urgentes, ¿no? La gente se está agarrando la cabeza cuando tiene que renovar un alquiler. Son cosas cotidianas, ¿no? Que no te, bueno, Claro, pero nunca en la historia la gente se preocupó por el colectivo. 1.000 mangos sale el colectivo en Rosario, nunca fue una preocupación. es relativo, es relativo. Yo creo que en Rosario particularmente nunca hubo otra idea durante los años de gobierno que ha tenido los representantes de Frente Progresista, en el caso del Partido Socialista o en el caso de Pablo Haskin por su partido, creo que viene del ARI, de la coalición cívica, y que después se desprendió Sí. y se acercó más a lo que era Juntos por el Cambio, y hoy está coqueteando con Milei con la necesidad financiera
de poder gobernar una ciudad de 1.300.000 habitantes, Sí. eh, y sin recursos. Pero nunca se les ocurrió nada más que la idea de retirar y compensar con el bolsillo de los trabajadores, Sí, sí. aún teniendo subsidios, Eso lo aún decíamos teniendo con subsidios. Puyaro, ¿no? Así cualquiera, es un administrador de edificio, Puyaro, ¿no? Sí, justamente, digamos, porque parece ser que eh, Perotti, que vos lo extrañás, yo no tanto, pero vos lo Lo extrañás. extraño. Nunca pensé decir semejante cosa, ¿no? Claro, lo que Pero pasa es que siempre medir con lo peor, extraño el peronismo de medirlo Perotti. con lo peor, que yo creo que Perotti estuvo por encima, Pero más allá de la claro, falencia de su gobierno, estuvo por encima de la gestión de Puyaro. De todas maneras, absolutamente. te decía que entiendo que la mala costumbre que han tenido es no saber cómo administrar su propio Estado, ¿no? Han recurrido siempre al bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras de la provincia y de la ciudad. ¿Por qué lo vemos? Y porque, por ejemplo, después de reconocer que los puertos de la provincia de Santa Fe eh, son los que administran el 75% de la riqueza exportable de los argentinos y las argentinas, entender que todavía no se le cobre ingresos brutos Claro. a quienes rentan y Claro. capitalizan muy bien, eh, la verdad que, o no cobrarle lo necesario, ¿no? Sí, Seguir sí. cobrando muy poco cuando invierten muy bajo en la cuestión de obra pública, Bueno, invierten muy tenemos, bajo en la cuestión de salarios. ¿Mm? tenemos ciudades en la provincia como Villa Gobernador Galvez, que es una de las ciudades más pobres de la provincia, con industrias enormes que van al país, Claro. ¿no? El Bueno, ni nombre, hablar de todo el cordón industrial de Capitán Bermúdez o Granadero y Gorrias hasta Puerto San Martín, ¿no? Que ahí están todas las industrias cerealeras, todas las aceiteras, y representan un gran capital de producción y una gran renta. Eso por ahí la gente no lo ve, digamos. Eh, qué sé yo, por eso a lo mejor en la época del gobierno de Alberto, todos, entre comillas, ¿no? Había un todos que eran Vicentín, sin reconocer que Vicentín estaba estafando a todos los argentinos y las argentinas y en particular a los santafesinos, ¿no? sí, Alberto tendría que haber tenido un poco más de agallas, por decirlo de alguna manera, para bueno, pero bueno, ya está Alberto Lo que donde pasa quiera es que que la esté. ausencia de políticas públicas planificadas da como resultado esto. Yo entiendo que los primeros 2 años estuvieron complicados con la pandemia, pero en ese mismo tiempo, como estabas asistiendo a la sociedad para que no murieran millones de personas, ¿m? Porque es cierto, han muerto cientos Sí, sí, de sí, sí, miles, sí, sí. pero no millones como en otros países aledaños o del mundo. Países desarrollados han perdido millones de habitantes en función de su poca capacidad de asistencia a la comunidad en Sí, el sí, área seguro. sanitaria. También tendrías que seguir pensando en la salida económica del Sí, país claro. cuando no tuvieras pandemia. Creo que ahí se perdió. Creo también que la ausencia de políticas reguladoras del Estado le quitó autoridad y que, bueno, dio como resultado lo que todos conocemos, que Sí, la sí. inflación y el precio el costo de vida se haya ido por las nubes, una cosa que no pudieron contener a pesar de los 6 meses o un año que estuvo eh, Sergio Massa de ministro de Economía. Digamos, no se puede tocar la campana y dar la misa. En lo particular, bueno, la emergencia dio para que Sergio Massa sea candidato a presidente y ministro de Economía a la vez, en el breve tiempo de las candidaturas y las elecciones, pero bueno, eh, las consecuencias son las que están, ¿eh? Uno no puede vigilar todo, no existe el omnipotente en este país y en ningún país. Sin una situación de planificación estratégica para saber a dónde vamos a llevar nuestro país y cómo lo vamos a ir encaminando, no alcanza con el deseo. Acá no hay situación mágica, hay un trabajo muy consciente y muy arduo
para levantar el país, y creo que cualquier persona que se proponga, tanto para diputado o concejal o lo que sea el año que viene, como para presidente y gobernadora e intendente en los próximos años, en el 27, va a tener que pensar seriamente cómo, porque no alcanza con enamorar, digamos, no es una cuestión seductora de pareja esto, Sí, ¿eh? sí. Ya no, eso es un principio Bueno, neoliberal y ahí va donde se apela a los sentimientos y no a la razón. mi última Entonces estamos pregunta. complicados. Ahí va mi última pregunta, Ujú. Julio, y ya te dejo tranquilo agradeciéndote este Dale. contacto. Em, ¿Cómo ves vos el futuro? ¿Ves 3 años y medio más de Milei? A ver, yo creo que Milei gobierna en un laissez-faire porque la institucionalidad se lo permite, ¿eh? Acá hay diputados y senadores que se olvidan a quién representan. Y termina, yo he escuchado una senadora nacional en el debate de la ley Bases diciendo: nosotros nos han elegido para apoyar al presidente. No, señor, a los senadores lo han elegido para defender los intereses de su provincia, y a los diputados lo han elegido para defender los intereses del pueblo argentino Claro. o del pueblo de su provincia. Es ingenuo plantear que alguien está después, si coincide, uno apoya la política oficial de la presidencia, pero si no coincide, puede no coincidir, para eso existe la oposición. Pero acá hay algunos que fueron electos como oposición, fundamentalmente en el sector del radicalismo y del PRO, que están demostrando que no saben por qué están ahí, ni cuál es su función, ni cuáles son sus competencias, ni sus responsabilidades, por lo cual hemos elegido personas que en realidad están para otra cosa. Porque si quieren ser oficialistas, lo que tienen que hacer es ser funcionarios del gobierno de Milei. Pero ellos no son funcionarios del gobierno de Milei. Los diputados nacionales son representantes del pueblo y los diputados provinciales son representantes de las provincias. Algunos son casi lo mismo, ¿no? Podrían no serlo. Su función no es esa. Su función no es esa. Digamos, que los senadores discutan las estrategias para que mejor funcione su provincia con los recursos nacionales a los que aportan, es un tema. Que se sometan a la voluntad del presidente solo porque es presidente, es un tema totalmente ajeno a la voluntad popular y a las obligaciones que deben tener los representantes del Congreso. Julio, Así que, gracias por este momento. por un lado, perdóname, te Sí, sí, cierro con sí, esta dale, dale, síntesis. dale. Por un lado, creo que si Milei gobierna mal, tiene que ver con los diputados y los senadores que no asumen el rol que tienen que cumplir. Por lo cual, también tenemos que hacer un mea culpa y decir: elegimos personas que no sabemos Claro. cuál es el rol que van a cumplir. Y por otro lado, el futuro de este país va a depender justamente de la participación y el protagonismo de cada uno de sus habitantes, porque solo los nichos diferentes van a poder coincidir en intereses comunes, o no. Pero por eso existe el sistema democrático donde cada uno tiene su forma de elegir, pero hay que elegir a conciencia, no elegir por sentimiento, porque esto no es un club de fútbol, es el porvenir de cada uno de los argentinos y las argentinas. Así que me parece que aquellos que puedan encontrar el camino de la participación, del protagonismo y de la escucha hacia el conjunto de la sociedad van a poder triunfar. Si no, no. Si no, vamos a seguir en un juego del como sí, donde el presidente va a decir que representa a los argentinos, pero va a terminar, por ejemplo, faltando a la discusión en la India de los destinos del territorio antártico, porque nosotros somos un país bicontinental. Estamos en el continente antártico y estamos en el continente americano. Y esas cosas parece que no se enseñan en la escuela primaria. Por lo cual también hay una ausencia de educación concreta y de construcción de la ciudadanía para que puedan pensar cuáles son sus reales intereses, despojándose de las camisetas muchas veces. Asistimos a un nuevo momento. Ese momento puede ser fructífero y positivo o no. Julio, muchas gracias por este momento.
No, al contrario. Hasta luego, Fito, y muchas gracias por el llamado y saludo a toda tu audiencia y equipo. Gracias, el periodista Julio Leiva con nosotros.